presentamos el mensaje central, la predicación desde el púlpito de la Iglesia Bautista Central de Cumaná. Lo sé, comprado por sangre yo soy, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Hermanos, gloria a Dios que hoy nos encontramos aquí una vez más. Como dijo el hermano Islel, esta semana toda la semana ha sido dedicada al Señor, con los matutinos y con el ayuno y los 7 días en el templo, en la casa de Dios, gloria a Dios. Me recuerda a Jesús al decir, en la casa de mi Padre me es necesario estar, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Qué bueno. Hermanos, pero hoy vamos a tratar un tema bastante importante, fundamentalísimo. El tema es la urgencia de la santidad. Urgencia. ¿Saben que aunque nosotros podemos comenzar o tomar un nuevo inicio en nuestra vida, en cualquier momento, como inclusive Dios dice, arrepiéntete hoy, cualquier momento, hoy puedo comenzar a hacer dieta, hoy puedo comenzar a hacer ejercicio, hoy puedo comenzar a cambiar mi forma de hablar, cualquier día. Sin embargo, ciertamente, por algún motivo cultural o de costumbre, como que esperamos a inicio de año. Oye, este año no leí la Biblia, es octubre. Y el año que viene la voy a comenzar a leer desde el 1 de enero. Pero comienza ya. Pero bueno, es algo cultural. Costumbres, ¿no? Pero cada uno de nosotros pues tiene que tener un objetivo principal en su vida. Y ese objetivo principal, como les digo, muchas veces lo aplazamos para el principio de año. Y entonces me surge la pregunta, o la pregunta que debemos hacernos sería, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es mi meta principal para este año? ¿Cuál es el objetivo central de mi vida para este año? ¿Cuál va a ser el fundamento o cuál es el fundamento de mis deseos y de mis metas? Por supuesto, no solamente para este año. O sea, si es algo que viene de Dios, es un fundamento para toda mi vida. Pero lo digo hoy porque, como estamos diciendo, es el primer culto dominical del año y pues es un tema que es imprescindible para comenzar con buen pie, la santidad, la urgencia de la santidad. Dice Romanos 6:22 que ahora ustedes han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria a Dios. Padre, Señor, una vez más acudimos a tu presencia, Señor, rogando tu dirección, porque ciertamente, Señor, en la Biblia abunda en el tema de la santidad y la santificación, y es algo que no podemos pasar por alto. Así que te ruego, Señor, dirección para mí, que estoy al frente para exponer, pero para todos nosotros, porque necesitamos escucharte a ti, Señor, y obedecerte a ti, Señor, y amoldarnos a tus planes, Dios. Ruego, Padre, que tú obres en nuestros corazones, porque la santidad no es un tema que nos agrade o que le agrade a la carne, pero, Señor, qué bueno es la santidad. Imprescindible, pues ayúdanos para que en nuestro corazón no haya impedimentos, sino solamente que nuestro corazón con los brazos abiertos reciba tus mandamientos, tu palabra de santidad. En el nombre de Jesús, amén. ¿Saben qué? Bueno, no saben. Pero hace poco, yo hago recargas en mi casa. Y hace poco me pasó algo curioso. Llegó una señora como eran casi las 10 de la noche ya. Y la señora me dice, necesito que me hagas una recarga rápido. ¿Lo puedes hacer? Bueno, yo le digo, el internet está un poco necio, pero yo me voy a esforzar en hacerlo rápido.
pero lo necesito para allá, para allá. Bueno, está bien, yo lo voy a hacer ya, ya. Ok, bueno, aquí está el dinero. Ok, bueno, yo voy a hacer la recarga. Y la señora se va apurada y yo me voy apurado al internet y busco el lugar en la casa donde yo mejor internet y busco y me conecto con los datos. Una locura, apurado. Y entonces en la página de internet, contraseña vencida. ¡Ay! A actualizar la contraseña. Cuando le doy a actualizar, entonces me da error, un desastre. Y yo apurado. Total que paso como 15 minutos luchando en eso, yo como que sudando frío. Y entonces logro abrir la página y cuando voy a hacer la recarga, digo, ¿dónde está el número? Y me pongo a buscar el número. Dios, la señora no me dio el número. Me pagó, se fue y entonces, bueno, ni cómo la llamo porque no tengo su número. Total que después llega ya el rato, mijo, que estoy apurada, es que no me dio el número. Y yo, ay, ¿es verdad? Entonces, eso me recordó también a otra historia que una vez leí, o he leído varias veces de hecho, de un señor que llega en el aeropuerto, y tiene una cita importante de trabajo y va retrasado, el avión se retrasó, total que llega apurado. Y llega al aeropuerto y va a agarrar las maletas y sale corriendo, agarra un taxi, le dice, dale rápido, está bien. Y el tipo, y mete chola, y agarra esa caja como tipo película. Y entonces el señor agarra autopista, agarra por allá y mete para la llanada. Y pasa un año, y le dice el chofer, oye, ¿para dónde vas tú? Ah, yo no sé. Usted me dijo, dale rápido, yo le di rápido. Entonces, esas cosas que me hacen meditar, ¿no? Precisamente en que a veces estamos apurados en hacer cosas y no tenemos un destino para hacerlo, no tenemos una meta, un propósito. Entonces, igualmente en la iglesia puede pasar, suele pasar, que venimos a la iglesia y venimos a los cultos y de repente salimos a trabajar y salimos a evangelizar y estamos en multitud de actividades. Pero el fundamento mío, de mi vida, de mis acciones, ciertamente no es la santidad. He descuidado para qué estoy vivo, para qué soy cristiano. Y creo o actúo como si soy cristiano para trabajar, para estar en la iglesia, para hacer actividades. Pero no es ese el propósito por el cual Dios nos llamó. Eso es una consecuencia. Es como el niño no nace para estudiar, el niño nace para vivir. Durante el transcurso de su vida va a estudiar, va a trabajar, va a hacer deporte, pero él nace para vivir. Entonces nosotros no nacimos para evangelizar, no nacimos para predicar, no nacimos para cantar en Cristo, ¿no? Nacimos para vivir una vida santa. Por eso dice, fueron hechos libres del pecado, hechos siervos de Dios, y el fruto de eso es la santificación. Y el fin, la vida eterna. Entonces, mis hermanos, el destino fundamental de los cristianos es la santificación, constante y eterna. Es decir, y la vez pasada lo tocamos este tema. Finalmente en el cielo vamos a estar sin pecado, gloria a Dios. ¿Quiénes quieren estar en el cielo sin pecado? Gloria a Dios. Y a veces vemos el pecado de los demás y ay, yo quiero irme para el cielo para no verlos más. Pero el problema no son ellos. El problema eres tú. O sea, Dios nos salvó para que nosotros vivamos sin pecado, para que yo viva sin pecado. Dios me lleva al cielo para librarme a mí del pecado, de mi pecado, no del pecado de los demás. Entonces, el destino por el cual, o el propósito por el cual Dios me llamó, es la santificación aquí, la temporal, aquí en esta vida, y finalmente la eterna. Por eso Dios nos dice que vivamos aquí como peregrinos y extranjeros. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Estoy en Venezuela, pero mi ciudadanía es celestial. Entonces, aquí yo soy un visitante. Ahora, vamos a ver algunos aspectos de este tema, ¿no? Como el hecho de la definición de la palabra santo. Me llama la atención que en la Real Academia, el diccionario de la Real Academia, dice que santo dice perfecto y libre de toda culpa.
uy, me gustó realmente. Dios es santo, Dios es perfecto y Dios realmente no hay pecado. En Dios no hay sombra, nada. Dios es santo. Jesucristo es santo. También dice que santo se dice de alguna cosa que está especialmente dedicada o consagrada a Dios. Gloria a Dios. Y ahí vamos a profundizar. Pero en un paréntesis me llamó la atención que dice, otro significado, dice, en el mundo cristiano se dice de la persona a quien la iglesia declara santo y manda a que se le dé culto universalmente. Dijo, oye, dice el mundo cristiano, realmente entendemos que esto es la práctica de la Iglesia Católica. Pero me llama la atención que, primero, quien nos dictamina santo es el Señor. Dios es quien nos llama santo. Yo no puedo... ¿A quién nombro yo santo? Santo es eso es el Señor, que nos dio su Espíritu Santo. Y el culto, para que me rindan culto a mí como santo, no. El culto es para el Señor. De manera que el santo realmente es declarado por el Señor Santo para rendir culto al Señor. Entonces, este concepto realmente está bastante torcido, pero lo quise compartir. Bueno, el diccionario bíblico, Vine, dice que santo, o la palabra santo, denota un acto o estado por el cual personas o cosas se apartan para el culto a Dios. Se consagran o se hacen sagradas para el culto a Dios. Esto es lo que es un santo. Otro diccionario que va a la palabra hebrea, se llama, la palabra es kadosh, significa santo, habla de que en aquellos tiempos, en varios idiomas que llaman lenguas semíticas, de los tiempos de los tiempos de Abraham, habían dos palabras cuyas raíces eran distintas, pero que las dos tienen que ver con la palabra kadosh, y estas palabras significan puro y consagrado. Y aunque la palabra como tal, a veces preguntamos, ¿qué significa santo? Apartado. Y sí es apartado, pero era usada solamente en lo apartado para Dios. Es decir, pone un ejemplo, y aquí tengo el teléfono, lo estoy apartando de aquí porque me estorba y lo pongo para acá. Eso no es santo, lo aparté, sí. Pero cuando se usaba la palabra kadosh, o apartado, era apartado para Dios, consagrado. De manera que cuando pensemos en santo, no pensemos solamente en apartado, pensemos en consagrado, ofrendado a Dios, entregado, purificado para uso de Dios. Ahora, vaya pensando en lo que eso significa, porque Dios dice que nosotros somos santos. Entonces, como le digo, Dios nos está llamando consagrados para Él, no para trabajar. Eso es una consecuencia, una bendita consecuencia, un privilegio. También buscando en la Biblia, rápidamente, una búsqueda en la computadora, busqué la palabra santo o santos y salió 461 veces. No es poco. Pero cuando lo amplié un poco y agregué palabras como santificado, santísimo, sale más de 700 veces. Tantas veces que realmente no conté el total. Pero más de 700 veces. Y yo decía, caramba, es como que Dios me dijera 2 veces al día, santifícate. Me lo dice en la mañana, me lo dice en la noche, santifícate. Santo. Santificado, santo. Es tremendo, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Que no es algo que sea ligero en la Biblia, es algo bastante importante para que aparezca más de 700 veces. Entonces, podemos ver que no podemos realmente estudiar la Biblia y pasar por alto el concepto de la santidad. Está ahí, como dice uno, a flor de piel. Todo el que estudia la Biblia seriamente va a ver que el propósito de Dios, uno de los propósitos centrales o el central, es la santidad. Es uno de los temas que más aparece. Creo que después de lo que es santo y santidad, el tema, esto es importante también, el tema que más aparece repetidamente es lo referente a la canción, a la alabanza, a la música. Para que ustedes vean lo importante que es la música también para Dios.
Pero, si no me equivoco, el tema más repetido, creo que no hay uno que se repita más que la palabra santidad. Incluso la palabra gracia, misericordia, aparecen bastante menos. Entonces no podemos estudiar la Biblia sin prestar atención a la santidad. Estaríamos perdiendo el tiempo. Y yo les invito a que busquen el Salmo 24. El Salmo 24. El Salmo 24, versículos 3 y 4. Vean, de repente yo puedo ser, me gustaría ser, un erudito en la Biblia. Maravilloso, gloria a Dios, que tuviera 20 doctorados en Biblia. Aleluya, yo sería súper contento, pero eso no me va a llevar al cielo. Dice Dios claramente en el Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Ese estará en la presencia del Señor. Pero yo creo que se resume en lo primero, limpio de manos y puro de corazón. Entonces, vean que es imprescindible la santidad. Por eso le digo, la urgencia de la santidad. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque es fácil descuidar la santidad. Es muy fácil. Ocuparnos tanto en las actividades, ocuparnos tanto en, o sea, sencillamente yo leo la Biblia, yo hago esto, voy a la iglesia, yo sirvo, y descuido la santidad. Hay una frase muy llamativa que es, cuídate de amar más la obra del Señor que al Señor de la obra. Miren, Dios es santo y amarlo a Él es amar la santidad. Pero descuidar la santidad es descuidar a Dios. Es preferible que usted pase, hoy había evangelismo, pero usted sabe que usted no está bien con Dios. Es preferible que usted pase ese tiempo todo el día postrado delante de Dios, pidiéndole perdón, buscando la reconciliación con Dios y que no vaya al evangelismo. Pero que se arregle, que se ponga cuentas con Dios. Eso es lo primero. Dios está buscando hijos que le glorifiquen. Y tenemos que glorificar con la santidad. Es tan importante la santidad que cuando Cristo enseñó a orar, ¿cómo que enseñó Cristo? ¿Quién se acuerda? Señor, enséñanos a orar. Ustedes pues orarán así. Muy bien, amén. Padre nuestro que estás en los cielos. Voy a hablar con mi Padre celestial. ¿Qué es lo siguiente? Vean lo relevante que es la santidad, que está ahí de primerito. O sea, si yo voy a orar, a pedir, Señor, dame el pan de cada día, Señor, perdóname, Señor, haz tu voluntad, pero si nada de eso está cubierto, por decirlo así, con el motivo de santificar el nombre del Señor, yo estoy orando mal. Nuestra oración tiene que estar enfocada en santificar el nombre del Señor. Nuestra vida tiene que estar enfocada en santificar el nombre del Señor. ¿Y cómo lo hago? Pues tengo que vivir yo santamente. Tengo que pensar santamente. Cuando dice la Biblia que bienaventurado el hombre que medita en la palabra de Dios, es por eso, porque el hombre quiere amoldar su vida, quiere honrar a Dios al pensar en Él, pero quiere amoldar su vida a la palabra de Dios. O sea, yo les cuento que a veces siento algo de tristeza cuando pregunto, ¿qué dice la Biblia acerca del aborto? No sé. ¿Qué dice la Biblia acerca del adulterio? No sé. ¿Qué dice la Biblia acerca de la mentira? No sé. Y oye, no sé entonces, sinceramente no sé en qué te estás enfocando al estudiar la Biblia. O si tú viendo alrededor tuyo las cosas que pasan, ¿tú estás meditándolas a la luz de la Biblia o sencillamente estás descuidando la Biblia? Miren, hoy yo veía con tristeza que en España se aprobó una ley de no sé qué cosa que apoya a los transgéneros. Y eso es terrible.
Es terrible. Obligan a los niños a ver clases en todos los niveles, porque no ha comenzado, está por comenzar. Van a obligar a los niños a ver clases de de diversidad sexual. Los maestros tienen que aprender lo mismo y enseñarlo también. Los doctores no pueden decir en ningún momento que nada de eso sea algún tipo de enfermedad. Si alguien viene y me dice, mira, si siento que soy homosexual, aconséjame. Si yo lo aconsejo, voy preso, aunque la persona me esté pidiendo consejo a mí. Y así, personas de 16 años, a partir de 16, pueden ir al registro y decir, cámbiame mi identidad sexual. Ya yo no soy hombre, soy mujer. Sin aprobación de padres, sin estudios psicológicos, que de por sí están torcidos, pero ni siquiera. Y entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto? De repente, la pregunta es, ¿lo medito o no lo medito? ¿Me lo pregunto o no me lo pregunto? La santidad. La santidad tiene que ver con mi vestimenta. Lo interesante de la Biblia es que cuando vamos a Pedro, que es el texto que acabamos de leer, vamos a Pedro y les voy a resaltar algo muy importante. Pedro dice, en versículo 1:14, dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Por cierto que uno de los deseos que hay en el hombre, en la mujer, un deseo un poco extraño, pero está ahí, es el de ser exhibicionista. Por eso vemos en Facebook a los hombres diciendo, un día de gimnasio, inflándose así. O por eso vemos a las mujeres que se toman las fotos así. Hay un deseo de exhibicionismo. Esos eran los deseos que habían antes. Pero dice la palabra, ¿cómo dice? No se conformen a los deseos que tenían antes, sino, versículo 15, que como aquel que os llamó es santo, es consagrado, es puro, es sin pecado, sean ustedes también santos, ¿en qué? Toda vuestra manera de vivir. Ahora, ¿qué aspecto de ustedes sale de vuestra manera de vivir? Nada más cuando estén muertos. Pero mientras estén vivos o estemos vivos, todo lo que estemos haciendo tiene que ser santo. Todo. Eso implica la vestimenta. Implica hasta la forma de cocinar. Implica lo que escuchamos. Implica lo que hablamos, lo que leemos, lo que vemos. Toda vuestra manera de vivir. Por eso digo, mis hermanos, vean lo urgente que es la santidad. Y repito, estamos comenzando un año. ¿Cómo lo vamos a encaminar? La invitación es que cada paso que usted en este año, cada segundo que pase, esté siendo santificado. Toda vuestra manera de vivir. Ahora, pero digo yo, nos podemos preguntar, ¿habrá algún estándar, habrá algún tope para medir la santidad? ¿Santo como quién? ¿Santo como Hitler? Yo quiero ser santo como Hitler. Hay un estándar, hay alguna forma de comparación. Levíticos, les invito a que busquen Levíticos 19. O Levíticos 11, vamos a comenzar por el 11. Levíticos 11:44. Vean que Pedro dijo en el versículo 16, sed santos como Dios es santo. Cuando Pedro dice eso, él está citando al Antiguo Testamento. Levíticos 11:44 dice, yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminen vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo... No es porque el pastor es santo o porque el diácono es santo.
Porque nuestro Dios que nos está llamando, que nos está librando es Levítico 19. Les invito a que adelanten un poco y busquen Levítico 19, 2. Dice el Señor, Levítico 19, 2, dice, habla a toda la congregación de la Iglesia Bautista Central de Cumaná y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Seguimos a Levítico 20, 26. Pasamos la página. Y dice, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y los aparté de entre los pueblos para que sean míos. El Señor nos apartó, aleluya, aleluya. Y vean lo interesante, los aparté para que sean míos. Dicho de otra forma, los consagré para mí, los aparté para santificarlos, los santifiqué. El Señor nos ha llamado. Así que, ¿quién es el punto de referencia para ser santo? Jehová el Señor, aleluya. Si vamos otra vez a Pedro, recuerden que el texto base es Pedro, entonces vamos a ver que Pedro en el versículo 16 cita, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y por si acaso le queda alguna duda, vamos a buscar Efesios 5. Efesios 5.1. Efesios 5.1. El Señor nos dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Que cuando nos vean y decir, oye, nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Que pueden decir, de tal palo, tal astilla. Imitadores de Dios. Ayer yo me reía, y bueno, siempre me río porque ayer alguien decía, oye, Reyito es igualito el pai. Decían así, igualito el papá. Y le gusta echar broma y todo. Es normal. O sea, lo normal es que el hijo imite al padre cuando hay intimidad. Ahora, cuando el hijo no se parece en nada, probablemente sea que no hay intimidad, no hay cercanía. ¿Cómo somos nosotros con Dios? ¿Imitadores? O tal vez, no, Dios es mi papá, pero yo quiero imitar a Justin Bieber, a Guillermo Dávila. Guillermo Dávila me da risa porque dicen que él era una generación idólatra, el ídolo de una generación idólatra. Bueno, hermano, entonces tenemos que ser imitadores de Dios. ¿Hasta qué punto? ¿O cuánto debo esforzarme? 1 Corintios 9:24. Una vez escuché a alguien decir, me llamó mucho la atención, 9:24, 1 Corintios o a los Corintios 9:24. Miren, a veces hay un libro, para mí eso es lo que es la carne. El libro dice, lo mínimo que debes hacer para seguir siendo cristiano y ser salvo. O sea, lo mínimo. Yo creo que realmente existirá lo mínimo. ¿Y quién se compra ese libro? Creo que no se lo compra el que quiere ser imitador de Dios. Se lo compra el que quiere ser imitador del mundo, pero no irse al infierno. Yo no quiero infierno, pero yo quiero el mundo. Entonces, yo escuchaba a este hermano que decía que tú puedes ser salvo, pero puedes vivir de una forma tan alejada de Dios, o sea, como viviendo el mínimo, ¿no? Que cuando Cristo venga y Cristo vaya, o sea, ¿saben que las bodas hacían, no sé si la palabra es una algarabía, una fiesta que iba caminando, ¿no? Y la gente iba atrás festejando. Entonces, tú puedes ser salvo, pero estar tan lejos de Dios que cuando Cristo venga y vaya allá adelante con las músicas, tú puedes ir tan lejos que ni siquiera escuchas la música.
¿Será esa la forma en que tú quieres vivir? Viéndolo otro, imagínense ustedes cuando Jesús entró a Jerusalén y la gente lo alababa. Habían unos que iban junto al burrito, le iban aguantando el burrito a Jesús. Y habían otros que iban atrás, juntico, y escuchando todo, y veían todo de primera fila. Pero de repente había un discípulo, Judas, estaba por allá, botadísimo, y ni se enteró que había música. Digo Judas por echar broma, ¿no? ¿Usted quiere ser de ese que vaya rezagado al final? ¿O usted quiere ser de los que van pegados ahí a la carroza, a la fiesta, de los que van tocando? 1 Corintios 9:24 entonces dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que obtengan ese premio. ¿Cómo es eso? ¿Con flojera? Mucho esfuerzo. Y yo no sé ustedes, yo nunca he visto en las Olimpiadas que gane alguien que así, lo voy a decir con algún obeso, pues. Yo no he visto un obeso ganando el maratón en las Olimpiadas. ¿Cómo ganan? Gente que tiene una disciplina para comer, para ejercitarse, para levantarse, para dormir, para beber agua, para todo. Porque ellos saben que cada detallito que descuiden puede significar la derrota. Pero ellos quieren ganar. Entonces, dice aquí, corran de tal manera que obtengan ese premio. No se confíen de que, no, yo voy a la central y yo soy salvo. Aquí se pueden salvar todos menos usted. ¿Sabía usted eso? Si en la iglesia hay 250 miembros, de repente se salvan 249. No es donde usted esté, es su relación con Dios, es su cercanía con Dios, es su santidad. Eso es personal. Entonces, mis hermanos, no permita que alguien le diga, tú estás bien así, ¿para qué tú creces más? ¿Para qué tú te ejercitas más? Porque yo quiero ganar. ¿Tú no quieres ganar? Allá tú. Yo quiero ganar. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto quieren ganar? Aquí tenemos que correr para ganar. De hecho, hay un programa muy bueno, por cierto, llamado Correr para Ganar. Correr para ganar. No se conforme con menos. No dejen que le digan nada menos que eso. Una vez, un muchacho que vino a un pastor y le dijo, pastor, el cigarro es malo. O sea, yo puedo ser cristiano y fumar. Y el pastor, ¿usted es creyente? Claro, pero yo sigo fumando. Y entonces el pastor le dice, una vez que un aviador iba en su avión y él tenía su paracaídas, que es su salvavidas, ¿no? Y entonces él escucha un ruido y voltea hacia atrás y ve que una rata se está comiendo el paracaídas, está ruyendo. Y entonces el aviador tenía dos opciones. O sea, podía devolverse al aeropuerto y hacer cambio y todo eso. Era tiempo perdido. O podía seguir. Pero ¿qué hizo él? Se elevó tanto, o sea, él dijo, yo sé que la rata no soporta mucha altura. Él se elevó, hasta que la rata murió. No tuvo que devolverse. Pero lo que el pastor le decía era, hay vicios que tú llevas, que tú arrancaste, que tú despegaste con esos vicios. Ahora, tú puedes seguir toda tu vida con esos vicios. O puedes ascender tanto, puedes acercarte tanto al cielo, que los vicios mueran. ¿Cómo lo va a hacer usted? El Señor nos manda a seguir hacia arriba, que los vicios vayan muriendo. No se conforme a los deseos de este mundo, sino como aquel que es santo, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Mire, este tema no es para un día, es para un poco de días. Como digo, es fundamental. Es fundamental. Así que vamos a ir viendo hasta dónde llegamos. ¿Saben que
Una vez yo hablaba con un amigo, estaba predicando, y yo le digo, Dios es bueno, pero Dios es justo. De hecho, o sea, hablando de los atributos de Dios, lo que es la santidad, su bondad y su justicia son inseparables. Si usted dice que Dios es bueno, pero Dios no castiga el pecado, entonces Dios es malo. O sea, si Dios no es santo, tampoco es bueno. Porque si Dios admite el pecado en su presencia, se vuelve tan malo como nosotros. Y Dios no es así. Si el pecado fuera cosa menor, Dios no hubiera tenido que entregar a su Hijo, porque Él no lo entregó por cosa sencilla, era imprescindible. Entonces este amigo mío me dice, no, Dios tiene que ser bueno, pero no justo. ¿Y tú le vas a decir a Dios lo que tiene que ser? O sea, en vez de Dios decirte a ti lo que tú tienes que hacer, tú se lo vas a decir a Dios. Pero ¿qué pasa? Que el hombre quiere un Dios que le apañe todos sus pecados, todas sus maldades y que nunca lo juzgue, que nunca lo condene. En venezolano o en español lo llamamos alcahueta. La gente quiere un Dios alcahueta. Peor todavía. Peor, no solamente permite, porque yo no puedo evitar que mi hijo cuando crezca salga a la calle y haga maldades. Yo no lo puedo evitar. Pero yo sí puedo evitar que cuando alguien nos lo venga a meter preso, yo decir, no, él no está aquí. No, él es el albañil, estaba durmiendo. Que se ve mucho, tristemente. Eso es alcahueta. Y eso es lo que la gente quiere de Dios. Un Dios que te deje hacer todas tus maldades y que no te diga nada. Que no quiere justicia. No. Entonces, ¿por qué lo digo todo? Usted puede decirle a alguien, mira, Dios es amor. Dios es amor. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es misericordia. Dios es misericordia. Dios es santo. No me gusta eso. Lo que la gente más aborrece de Dios es su santidad. Porque el pecado nos quiere llevar a vivir en pecado. Ven lo que les estoy hablando de España. Y eso se va a seguir corriendo por el mundo. En Chile también aprobaron ya el matrimonio homosexual. De hecho, hay un video corriendo por internet de un preescolar donde agarraron a 2 niñas para hablarles de la sexodiversidad. 2 niñas hicieron un matrimonio en preescolar. Ni siquiera un niño y una niña, no, 2 niñas. Y finalmente las mandaron a darse un beso en los labios para enseñarles acerca de la sexodiversidad y de que todo eso está bien. El hombre quiere hacer lo que le dé la gana y que Dios no le diga nada. Por eso es que Cristo, la iglesia es odiada. No quieren un Dios santo, quieren un Dios peor que permisivo. Pero ¿qué dice Cristo? Cuando Cristo comenzó, ven, Mateo 4:17. Mateo 4:17 es muy interesante porque nos habla de cómo comenzó a predicar Cristo. Y esto es algo que muchas veces no nos gusta. Pero dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Cristo es el primero que manda arrepentimiento. De hecho, lo vino a buscar. Pero ¿cuál es el paso necesario para poder entrar al reino de los cielos? Arrepentirse. No, vengan y entren todos como les dé la gana. Dejen su pecado. Den media vuelta. Dejen de darle la espalda a Dios. Miren, el pecado está allá y Dios está allá. En nuestra vida carnal caminábamos hacia ese pecado, de espaldas a Dios. Arrepentirse es dar media vuelta, caminar hacia Dios y de espaldas al pecado. Como le estoy diciendo, subir tanto hacia Dios que el pecado vaya muriendo. Eso es arrepentimiento. También Jesús les dice en Lucas 13, habían unos hombres hablando acerca se creían justos.
Lucas 13, 4 y 5, Jesús les dice, ¿ustedes piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Ustedes creen que ellos eran más pecadores? Cristo dice, les digo que no, al contrario, si no se arrepienten, todos van a perecer igual que ellos. De manera que el mandato de Dios es arrepentirse. Y pues esto es lo que más choca. Cuando salimos a predicar, si usted le dijera a la gente, vamos a la iglesia y de repente allá vamos a cantar y vamos a comer y vamos a compartir, vamos a hacer parrilla, esto estaría lleno. Pero cuando dice, vamos a hablar de la palabra de Dios, y más aún de una palabra que te manda a arrepentirte, no está lleno. No está lleno. Pero yo tengo fe en que vamos a seguir predicando y esto se va a llenar. Y repito, predicando la palabra del Señor, la palabra de verdad, la palabra de arrepentimiento, pero el Espíritu Santo va a estar convenciendo. El Señor lo va a hacer. Pero eso es el muro que hay que romper, la rebeldía contra la santidad de Dios. Jesús fue odiado por reprender el pecado y ordenar arrepentimiento. En Juan 8, Jesús discute con unos de su tiempo, judíos, y él les dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo intentan matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué intentaron matarlo? Porque no les gustaba la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra? Arrepentirse. No les gustaba. Ahora intentan matarme a mí, Juan 8:39, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Entonces, vamos viendo pues que la gente o la carne nuestra no quiere aceptar la palabra de Dios. Por eso mataron a Cristo. Rechazaron la palabra de santidad, la palabra de arrepentimiento. Ya hay mucho más que hablar, pero vamos a ir terminando por hoy. Y estaba leyendo, realmente me impresiona, ¿no? Un examen que se hacía un hermano a sí mismo, un hermano llamado Juan Fletcher. Pero antes de eso quiero decirle esto. No quiero terminar sin decirle esto. La santidad es el propósito de Dios para nuestra vida. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Claramente, la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Cristo murió para que seamos santos. 1 Tesalonicenses 4:3, ¿cómo se siente usted o qué le hace pensar cuando usted piensa en el sacrificio de Cristo y que le dice, Cristo murió para que tú abandones tus pecados? Cristo murió para que tú abandones tus pecados. ¿Qué le hace pensar eso a usted? Oye, qué chévere. Fino. ¿O realmente eso quebranta su corazón? Tenemos que recordar eso. Cristo murió para que seamos santos. Cristo murió por nuestros pecados. De manera que cada día tenemos que estar más conscientes porque las tentaciones van a seguir viniendo. Y nuestra mente va a seguir queriendo obedecer a esas tentaciones. Pero cada día tenemos que estar más conscientes de que Cristo nos llamó a ser santos, de que Cristo murió para que yo sea santo, de que Cristo murió para que yo deje mi pecado. Entonces, cuando venga la tentación a usted, piense, ¿cómo valoro yo? Cristo murió para que yo esté haciendo esto. ¿Realmente valoro yo el sacrificio de Cristo?
Realmente, mis hermanos, yo veo con tristeza muchos ministerios juveniles que se basan en o tienen como bandera: a los jóvenes hay que darle diversión. Los jóvenes no necesitan diversión. La diversión la consigue cualquier joven en la calle. Sale y juega fútbol en la cancha cerca de su casa y se divierte. Los jóvenes necesitan una palabra de santidad. Los jóvenes necesitan lo mismo que todos los adultos y que todos los niños: santificación. Y los adultos igualmente. Los adultos no estamos aquí por cuestión de religión, porque eso es bonito. Nosotros estamos aquí para buscar de Dios, para crecer en santidad, para aprender más de aquel al que tenemos que imitar, para darle honra a Él con una vida santa en toda nuestra manera de vivir. Hay un sello que Dios nos dio a los cristianos. Hay un sello. Segunda de Timoteo 2:19. Hay un sello que Dios nos dio. Nos dice el Señor: el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? El Señor conoce los que son suyos y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ese es el sello. A eso, Dios nos conoce, pero nos llama a apartarnos de iniquidad, de maldad, de pecado. Ese es el sello. ¿Somos cristianos? ¿Usted realmente anhela la santidad? Es una pregunta que tiene que hacerse. ¿Anhelo la santidad? O sencillamente, bueno, voy a la iglesia y comparto y es divertido. Me gusta estar en la iglesia. El cristiano anhela apartarse de iniquidad y no tolera en su vida la iniquidad como un compañero. Sabe que está ahí. Es como la rata que va en el avión, pero la quiere desechar. No la saluda y le dice: oye, qué bien que estás aquí. El cristiano anhela la santidad. El cristiano se aparta de iniquidad. Entonces, quería comentarle estas preguntas que quedan para la reflexión de todos nosotros. Esta es una historia que leo acerca de Juan Wesley. Juan Wesley o John Wesley es uno de los cristianos con mucha reputación, un escritor excelente, un predicador, evangelista, un hombre que trabajó mucho para la gloria de Dios. Y él dice que él conoció a Juan Fletcher. Este no lo conozco. Pero dice Juan Wesley, que Juan Fletcher era el hombre más santo que había conocido en Europa y en América. Y que lo era porque diariamente se examinaba para saber si su proceder estaba de acuerdo con los planes de Dios. Juan Fletcher diariamente se hacía estas preguntas, y son varias. Bendito usted en ellas. Si quiere, después las paso. Desperté espiritualmente y tuve cuidado de guardar mi mente de pensamientos errantes cuando me levanté esta mañana. ¿Me he acercado a Dios en oración o he dado lugar a la pereza y a la desidia espiritual? ¿Se ha debilitado mi fe por no haber velado o ha sido avivada por haberla puesto en actividad hoy? ¿He andado hoy por fe y he procurado ver a Dios en todas las cosas? ¿Me he negado a mí mismo a usar palabras y expresar pensamientos poco bondadosos? ¿Me he debilitado espiritualmente al ver que prefieren a otros en lugar de a mí? ¿He aprovechado mi precioso tiempo, mis fuerzas y mis oportunidades según la luz que Dios me ha dado? ¿He guardado mi corazón en un ambiente de gracia de modo que haya sacado provecho? ¿Qué he hecho hoy por los cuerpos y por las almas de los santos? ¿He derrochado cualquier cosa por agradarme a mí mismo cuando podía haber guardado el dinero para la casa de Dios?
He gobernado bien mi lengua, recordando que en la multitud de palabras no falta pecado. ¿En cuántas ocasiones me he negado a mí mismo hoy? ¿Mi vida y mis palabras han honrado el Evangelio de Cristo? Bastantes preguntas, bastante importantes. Pero era el examen que este hombre se hacía diariamente. Y creo que realmente todos haríamos bien en hacernos ese examen diariamente. Porque es un hombre, son preguntas que están enfocadas para glorificar el nombre de Cristo, para crecer en la estatura de Cristo, para santificar el nombre de Dios, nuestra prioridad. Padre y Señor, damos a ti gracias porque tu palabra es realmente poderosa y grandiosa y gloriosa. Señor, palabra que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y romper todo lo que haya que romper con tal de que nos amoldemos a ti. Señor, gracias porque esta palabra nos manda a arrepentirnos y a vivir en santidad. Señor, gracias porque tú no eres como nosotros, que un pecador, un hombre, un Dios malo, sino al contrario, eres el Dios santo y lleno de amor que nos vino a buscar para santificarnos. Señor, gracias por la muerte de Cristo. Gracias por entregar su vida en la cruz por nosotros, por comprarnos a precio de sangre de tu Hijo. Enséñanos pues a glorificar ese sacrificio. Señor, que nuestra vida deje de amoldarse a los deseos que teníamos antes y comencemos a vivir, y en este año, más que el año pasado todavía, una nueva vida que se amolde más y más a tus planes, a tus propósitos en toda nuestra manera de vivir. En toda, Señor, en toda. Guíanos para que no haya un aspecto que no se esté amoldando, en el cual no estemos meditando. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Y gracias por el Espíritu Santo que pone en obra esta palabra dentro de nosotros. Gracias, Dios. A ti nos encomendamos, a ti rogamos tu ayuda. En el nombre de Jesús, amén. Es un inmenso placer que usted haya sido parte de nuestra amada audiencia. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Puede seguir nuestro contenido a través de Facebook y YouTube como Iglesia Bautista Central de Cumaná. Estamos ubicados en la Avenida Las Industrias, frente a la urbanización Fe y Alegría, cruce con Los Roques. Te esperamos. Dios te bendiga.